Hay figuras en los textos antiguos que aparecen y desaparecen como un relámpago, casi como un cameo, pero cuya sombra, se alarga durante siglos. Sí, totalmente. Una de las más enigmáticas es sin duda Melquisedec. Se le nombra en el Génesis, bendice a Abraham y se esfuma. ¿Y ya? Luego un salmo lo menciona de pasada. Y de repente, siglos más tarde, es una figura absolutamente central en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué pasó en medio? Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en esa historia oculta. Y si la clave estuviera en una comunidad que vivía en el desierto, mucho antes del cristianismo, que ya veía en él una figura mesiánica, casi divina. Justo. Nos basamos en un análisis muy detallado que usa un fragmento de los manuscritos del Mar Muerto para cambiarlo todo. Hablamos de un texto conocido como 11Q Melquisedec, De Corán. de Qumran. Lo que vamos a ver es cómo esta comunidad, los esenios, desarrollaron una visión de Melquisedec que, de una manera asombrosa, parece un borrador de lo que luego se diría de Yeshua, de Jesús. Es un viaje que conecta la Torá, las cuevas del desierto y los cimientos de la teología cristiana. Es una especie de thriller teológico, la verdad. Venga, pues esto es fascinante. Un personaje que es casi un extra en el Génesis y de repente es la clave de todo. Empecemos por el principio, porque esa primera aparición ya es extrañísima. Lo es. En el Génesis aparece de la nada, se le llama rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le da pan y vino a Abraham, lo bendice y desaparece. Pero lo que más llama la atención es lo que no se dice de él. Exacto. El silencio es el dato más importante, en una cultura absolutamente obsesionada con la genealogía, donde tu linaje lo era todo. Sobre todo para ser sacerdote. Sobre todo. Y de Melquisedec no se nos dice nada. Ni padre, ni madre, ni de qué tribu viene. Nada. Es un completo anónimo genealógico. Y esto, que podría ser un error, la carta a los hebreos lo interpreta siglos después como algo fundamental. O sea, no es un error, es un mensaje. Es el mensaje. El autor de Hebreos lo dice claramente, basándose en ese silencio. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Permanece sacerdote para siempre. Uf. Lo que está haciendo es colocar a Melquisedec en una categoría radicalmente distinta al sacerdocio oficial del templo o el levítico, que era hereditario y muy estricto. Basado en la sangre. En la sangre. Melquisedec representa un orden sacerdotal diferente, anterior y, según Hebreos, superior, cuya legitimidad no viene de la herencia. Es como si desde el principio ya se estuviera planteando una alternativa al sistema, una figura que opera al margen de las reglas. Has dado en el clavo. Su autoridad no viene de quién era su padre, sino de lo que él es en sí mismo. Su legitimidad es intrínseca. Y esa es la semilla de una idea muy potente. Potentísima, la de que puede existir una conexión con lo divino que no necesita la mediación de la institución. Y esa semilla va a quedar ahí latente, durante siglos, hasta que un grupo de gente en el desierto la haga germinar de una forma, que nadie esperaba. Y aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular. Durante casi 2 milenios, el debate sobre Melquisedec se basaba en 3 o 4 versículos. Sí, poquísimo material. Pero a mediados del siglo XX, unos pastores encuentran unas vasijas en unas cuevas y todo cambia. Aparece un texto del siglo I a.C., 11Q Melquisedec, que nos da una visión de este personaje absolutamente alucinante. Fíjate, lo que es fascinante aquí es que para la comunidad de Qumran, Melquisedec no era una figura histórica del pasado. No, Para ellos, era el protagonista del futuro. El manuscrito lo describe como un ser celestial, casi un arcángel, que será el agente de Dios para ejecutar el juicio final. un momento. Un ser celestial. Sí, sí. Pero, ¿qué funciones le atribuyen exactamente? Porque pasar de sacerdote a juez del Apocalipsis es un salto considerable. Es un salto cósmico, literalmente. Según el texto, este Melquisedec celestial es quien proclamará el jubileo escatológico, el gran reinicio del fin de los tiempos. El reseteo final. El reseteo final. Será él quien libere a los cautivos, pero no de prisiones físicas, sino espirituales. Será él quien perdone las deudas, no las monetarias, sino las del pecado. Y lo más fuerte, será él quien ejecute la sentencia divina contra las fuerzas del mal, Que ellos llaman Belial, ¿no? personificadas en una figura que ellos llaman Belial, su versión del diablo. Espera, porque el texto va todavía más allá. Llega a usar para él una palabra muy concreta y muy delicada. Elohim. Uf, sí. A ver, estamos hablando de la palabra que se usa para Dios en el Génesis,
¿Me estás diciendo que este texto de Qumrán se atreve a usar ese término para Melquisedec? En el monoteísmo judío, eso es jugar con fuego. Totalmente. Y no es un uso casual. El texto lo hace citando directamente el Salmo 82, que dice: Dios, Elohim, se sienta en la asamblea divina. En medio de los dioses, Elohim juzga. Ya. Pues los esenios leen esa frase y dicen: de acuerdo, pero ese que juzga, ese es Melquisedec. Ostras. Lo están elevando a la categoría de juez celestial principal. Lo sacan por completo de la esfera humana y lo convierten en una figura central de su esperanza para el fin del mundo. Entiendo. No es que digan que es Dios, sino que le atribuyen una función judicial casi divina, la más alta posible por debajo de Dios mismo. Es una reinterpretación Radicalísima. radicalísima. Para ellos, desencantados como estaban con el templo de Jerusalén que consideraban corrupto, la verdadera justicia y el verdadero sacerdocio ya no estaban en la tierra, Estaban en el cielo. estaban en el cielo, y su agente era esta figura, Melquisedec. Has mencionado el concepto de jubileo, y creo que aquí hay otra clave fundamental. El jubileo original, el del Levítico, ya era una idea socialmente revolucionaria. Muchísimo. Imagina que cada 50 años la sociedad aprieta un botón de reinicio. Se perdonan todas las deudas, los esclavos son liberados, la tierra vuelve a sus familias. Era un mecanismo para evitar la desigualdad perpetua. Exacto. Un reset socioeconómico. Pues lo que hacen los esenios es coger esa idea tan potente y aplicarla no a la economía, sino al cosmos. La elevan a un plano espiritual. Ah, claro. El jubileo del que habla el texto de Qumrán ya no se trata de liberar tierras, sino de liberar almas cautivas por las fuerzas del mal. La deuda que se cancela ya no es monetaria, es la deuda del pecado. Es un reset espiritual a escala universal. Justo. Y es aquí donde se produce una conexión que te deja helado. Porque ese lenguaje, proclamar la libertad a los cautivos, el año de gracia del Señor, es exactamente el lenguaje del profeta Isaías. Del capítulo 61 de Isaías. Precisamente. Que es el mismísimo pasaje que, según cuenta el Evangelio de Lucas, Yeshua lee en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Al principio de su ministerio, sí, se levanta, lee ese texto de Isaías y, cuando termina, se sienta y dice la famosa frase: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». La conexión es lateral. Es casi como si tanto la comunidad de Qumrán como Jesús estuvieran bebiendo de la misma corriente de pensamiento, de la misma esperanza. Una esperanza de liberación que no pasa por los rituales del templo. Exacto. Esa es la idea revolucionaria que subyace a todo esto. La redención definitiva no depende del templo de Jerusalén, ni de sus sacrificios, ni de su casta sacerdotal. Depende de la intervención directa de un agente divino, un ungido, un Mesías, que opera fuera de las estructuras religiosas establecidas. Vale. El puzzle empieza a tomar forma. Tenemos esta figura misteriosa, sin genealogía. Luego los esenios la convierten en un redentor cósmico. Y de repente vemos ecos de ese mismo lenguaje en los evangelios aplicados a Jesús. La conexión es demasiado evidente para ser casualidad. No, desde luego. No lo es. Si pones todas las piezas juntas, el patrón es clarísimo. Fíjate en los paralelismos. Ambos, el Melquisedec de Qumrán y el Yeshua del Nuevo Testamento, ejercen un sacerdocio eterno que no se basa en el linaje. Vale. Ambos actúan como jueces escatológicos en el fin de los tiempos. Ambos traen un mensaje de liberación, un jubileo espiritual. Y ambos se enfrentan directamente a las fuerzas del mal, llámese Belial o Satanás. Entonces, ¿esto cambia por completo la lectura de la carta a los hebreos? ¿No es que el autor se inventara una analogía ingeniosa con una figura oscura para explicar a Jesús? No, no es una invención. Más bien, estaba conectando a Jesús con una corriente de pensamiento mesiánico muy potente que ya circulaba. Justo, estaba usando un lenguaje y una simbología que resonarían con su audiencia. Era como decirles: ¿recordáis esa figura del sacerdote, rey, juez definitivo que esperabais? Ese que opera fuera del sistema corrupto. Pues es esta. La esperanza se ha cumplido. No es una creación de la nada. No, es la proclamación de que una esperanza preexistente se ha hecho realidad en una persona concreta. El texto que nos sirve de guía concluye con una reflexión final que es dinamita pura.
Afirma que este modelo de sacerdocio, el de Melquisedec, resulta profundamente incómodo para cualquier sistema religioso jerárquico. Incómodo es una palabra suave. Me parece hasta suave, sí. Es casi una bomba de relojería teológica. ¿Por qué es tan amenazante? Pues porque se carga los cimientos del poder institucional religioso. Piénsalo, si el sacerdocio verdadero no depende de un templo físico, Ya, si no requiere una genealogía verificable que demuestre que desciendes de la persona correcta, y si no necesita la autorización de una jerarquía, entonces el acceso a lo divino deja de ser el monopolio de una élite. claro. Rompe por completo la idea de que necesitas intermediarios obligatorios para conectar con Dios. Se acabó el club exclusivo. Exactamente. Y eso es dinamita. Porque la pregunta inmediata es, si no necesito al templo o a la iglesia como intermediario exclusivo, ¿cuál es su función? Es una buena pregunta. El modelo de Melquisedec no necesita una burocracia sagrada. Representa un sacerdocio libre, donde la relación con lo divino es directa, personal y transformadora. O sea que descentraliza por completo la autoridad espiritual. Completamente. La pone en manos del individuo. Pone la responsabilidad espiritual en la persona, no en la institución. Entiendo. No es un sacerdocio de poder y control, sino de conciencia y responsabilidad personal. Por eso el texto sugiere que no es de extrañar que esta teología haya sido a menudo marginada o suavizada por las grandes religiones. Claro, porque en el fondo desafía su propia razón de ser como mediadoras. Como mediadoras exclusivas, justo. Es increíble. Hemos empezado con una figura casi fantasmal en el Génesis y hemos llegado a un redentor cósmico en los desiertos de Judea. Y finalmente a un modelo de espiritualidad que desafía las estructuras de poder 2000 años después. La historia de Melquisedec es la historia de cómo una idea puede evolucionar hasta convertirse en algo increíblemente profundo y subversivo. Totalmente. Y por eso el autor del texto concluye que ejecutar este sacerdocio según el orden de Melquisedec no es solo una doctrina, es adoptar una postura existencial. Una forma de estar en el mundo. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final que creo que es muy potente. Si la espiritualidad auténtica no se reduce a ritos, ni a edificios, ni se delega en intermediarios, ¿qué significaría para una persona hoy en la práctica vivir una espiritualidad así, basada en una relación consciente, ética y transformadora directamente con lo divino, sea lo que sea que eso signifique para cada cual?